Y de repente nuestros niños pasan la etapa de la infancia, entran a la adolescencia y esta es muy corta y nos damos cuenta que son adultos. Esta noche un tema muy interesante, un invitado muy especial para acompañar a la licenciada Arelia Rita. Licenciada, buenas noches. Coméntenos a quién tenemos esta vez en esta casa. Sí, tenemos un invitado que nosotros apreciamos mucho, bueno, personalmente apreciamos mucho y creo que la intervención de esta noche va a ser un poco, no bastante, nutritiva y nos vamos a sentir de cierta forma identificados. Hablarles un poco de nuestro invitado que apreciamos mucho. Él es licenciado David Argueta, máster también en educación, docencia universitaria. Contarles un poco de David. David, aparte de ser psicólogo, es una persona también dentro del espectro que fue diagnosticada a las puertas de la adolescencia. Bueno, él nos va a contar la historia y nos va a contar su vivencia también. Una persona también con mucha experiencia en el campo de trabajar con niños con trastornos del espectro autista. Aparte de eso, es una persona muy sensible también a la causa y que se ha decidido a sumar y algo que él siempre lo ha dicho y lo ha recalcado, ser parte de la solución y no del problema. Y eso como que nos llena. David se graduó en el 2014 como licenciado en psicología de la Universidad Gerardo Barrios, una de nuestras universidades aquí en la zona de Oriente. Y de esa forma esa forma peculiar yo lo conocí, llegó a nuestra institución y llegó a aportar, a sumar. En esta noche él va a abordar una temática tan importante y como psicólogo y desde su vivencia, que es tan importante, es algo tan holístico. Bien, bienvenido, licenciado David. Muchas gracias, gracias por la oportunidad que me están dando esta noche, ¿no? Y es un gusto para mí estar con ustedes y también un saludo para todas las personas que están viendo pues esta transmisión, que yo sé que hay padres de familia, hay docentes, hay posiblemente terapeutas, psicólogos también, gente en todos los campos viendo esto. Y bueno, el día de hoy, esta noche más precisamente, vamos a ver un tema muy interesante, más que nada, en primer lugar, por tratarse de algo de lo que no habla casi nadie, ¿verdad? Porque hemos dicho en ponencias anteriores, hemos dicho bastante, ¿verdad? Que es muy importante ver por los niños niños y niñas dentro del TEA, ¿no? Es muy importante enfocarnos en ellos, es muy importante el darles atención, ¿no? De darles los insumos, darles las cosas para las edades ya posteriores, ¿no? Adolescencia, adulto y con adulto, acordémonos que existe adulto joven, adulto de la mediana edad, adulto mayor, etcétera. Y bueno, pues ese tema es justo el que nos ocupa esta noche, ¿verdad? Ok, nuestro niño con TEA ya es un adolescente, ok, pero más importante aún, nuestro joven con TEA va a ir a la universidad, después al trabajo, pero entonces ahí ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? Eso justamente es lo que vamos a ver hoy. Y ahora vamos a dar aquí la opción de compartir pantalla. Me dicen, por favor, si pueden visualizar aquí la presentación. ¿Pueden verla? Okay, sí, se está iniciando compartir pantalla. Vaya, me dicen por favor si hay algún problema, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver. Ya se está iniciando. Sí. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Ya podemos comenzar. Muy bien. El tema
que vamos a tratar hoy es justo lo que pone aquí. TEA, transición de adolescencia a vida adulta. Habrán notado probablemente que lo primero aquí es que aquí digo adolescencia a vida adulta. ¿Por qué estoy haciendo el énfasis de adolescencia a vida adulta? Porque, ok, acordémonos que el adolescente es por lo general todavía no un niño, pero todavía no está lo bastante maduro como para ser un adulto. Es de alguna manera un niño todavía que está conociendo el mundo. Y en algunas ponencias sobre la adolescencia en la vida de alguien con TEA. Ahora bien, ¿cuál es la agenda? La agenda es lo que, aquí rapidito lo que vemos acá, de adolescente a adulto, el comienzo del viaje, toma de decisiones, vida universitaria, la vida laboral, las responsabilidades y si tenemos alguna parte. O sea, esta es la agenda, lo que ven aquí, lo que nos ocupa hoy. Si encuentran algo que sientan que les va a ser útil, no duden en hacer preguntas cuando venga el espacio o tomar capturas de pantalla si ven algo que les llama la atención. Pues bien, ya con esto, vamos entonces a dar una introducción, ¿no? Al preámbulo al tema, ¿no? El trastorno del espectro autista es una condición que va a acompañar a la persona que lo tiene toda la vida, ¿ok? Toda la vida. Y por lo general, como ya dijimos al principio, cuando hablamos sobre las personas con autismo, usualmente, ¿en quién pensamos por lo general? Los niños, ¿verdad? En los niños, lo cual está bien, está muy bien porque son población vulnerable, correcto. Pero bueno, ahora bien, la pregunta que hacernos y con toda sinceridad, ¿el TEA va a desaparecer cuando la persona llegue a la adolescencia? ¿Va a desaparecer cuando llegue a la adultez? La respuesta es no. Va a estar ahí toda la vida. Y como sabemos, cada etapa tiene sus características, tiene sus desafíos, pero entonces, y tiene sus nuevos retos. Pero ¿cuáles son esos retos? ¿Y qué vamos a poder hacer nosotros? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la transición de adolescente a adulto. Y para entender bien esto, vamos a ver una comparación entre las dos cosas, ¿verdad? El adolescente y el adulto, ¿verdad? Vaya, aquí lo que vemos en la izquierda es a un adolescente, ¿verdad? Vaya, ¿cuál es la mayor preocupación de un adolescente? Vaya, pongámosle a alguien de ¿qué? 12 a 17 años, 12, 17, 18. Ah, no, hombre, sí, yo lo único que tengo que preocuparme es por hacer la tarea. Yo quiero salir con mis amigos, yo quiero jugar videojuegos, yo quiero salir y todo eso, ¿verdad? O sea, no me tengo que preocupar por casi nada, ¿verdad? Salvo las cosas del colegio, que mis padres no se enojen conmigo, dependiendo de la situación de cada uno, claro. Y bueno, suelen no tener tanta preocupación. Sí las tienen, no decimos que no, pero luego viene lo que es la adultez. Y entonces aquí ¿qué es lo que vemos al adulto? Lo vemos pensando en varias cosas. Y el adolescente está casi que lo vemos bien campante aquí, ¿verdad? Pensando en que, ay, ojalá esta vida dure para siempre, ¿no? Y lo cierto, el adolescente no piensa, al menos en ese momento, y como es normal, que eventualmente va a tener por fuerza, sí o sí, que dejar esa vida cómoda a la que se había acostumbrado. Y ese destino es la vida adulta, ¿no? Porque, y eso es una ley de vida, ¿verdad? Porque sabemos, por ejemplo, que vaya, si en los bebés, ¿no? En el vientre materno, si están más tiempo del necesario, o sea, aunque se sienta bien para ellos, va a ser más perjudicial que otra cosa. Entonces no hay ninguna razón para tratar de negar esto. Es una realidad. Todos los adolescentes van para allá, tener que dejar la vida cómoda y la falta de preocupaciones de la adolescencia. Entonces, este es el cuadro entre las dos realidades, la del adolescente y la del adulto, las prioridades y preocupaciones que tengan ambos, ¿no? Y ahora bien, ya pasando al primer paso de esta transición, ¿no? Y que posiblemente a muchos de nosotros nos ha causado ansiedad en más de un punto, ¿no?
lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Vaya. Y es que, vaya, cuando nosotros, ¿quién no se acuerda, por ejemplo? Vaya, algunos tal vez no porque somos de generaciones anteriores, ¿verdad? Pero los que por ejemplo, son de mi generación, se acordarán, por ejemplo, cuando estábamos cursando el segundo año de bachillerato, ¿verdad? Y cuando íbamos en el segundo año o primer año, ¿verdad? Y estábamos con la gran angustia de que la paz iba a venir y que la teníamos que pasar, ¿no? O sea, eso es nada más como que un preámbulo de que vamos a dejar atrás la vida de estudiante de colegio. Pero hay algo todavía más preocupante para el adolescente, ¿verdad? Y es la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya, estando en segundo año de bachillerato, por ejemplo, que ya llegó a ese punto, el adolescente ya llegó ahí, ¿qué es usualmente qué es lo que le toca? Decidir, ay, no, hombre, yo qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora, o sea, porque ya no va a estar en el colegio, me voy a poner a trabajar, voy a ir a aprender algún oficio, voy a qué carrera voy a estudiar, a qué universidad voy a ir, cuál es mi vocación, o sea, en ese momento, si se fijan, aquí hay como un montón de flechas en un letrero. Y esa es la situación justamente en la que el adolescente se encuentra, ¿no? Porque muchos de nosotros para ese punto probablemente no tenemos del todo claro qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. No sabemos bien cuál sea exactamente nuestra vocación. Y ahora, pongámoslo en el contexto del adolescente con autismo, ¿verdad? Ellos quizás en esto probablemente no la tengan tan difícil en este sentido, ¿verdad? Porque si hablamos de tomar decisiones de qué hacer con su vida, acordémonos que ellos son personas de temas particulares, ¿verdad? Si les gusta, por ejemplo, la aviación, los aviones, puede que eventualmente decidan ser pilotos o trabajar en algo que tenga que ver con aviones. ¿Verdad? Si les gusta, por ejemplo, la medicina y tienen habilidades para cosas de precisión, pueden ser cirujanos también. O sea, pero sea como sea, eso no deja de generarle cierta ansiedad, ¿no? Porque, y no es tanto por la decisión de qué carrera tomar en sí, sino de pensar, ay Dios, ¿cómo va a ser mi vida de aquí en adelante? ¿Me va a ir bien? Espero que no me esté equivocando. O sea, esas también son preguntas que la persona con autismo llegado a este punto se puede estar haciendo. Y ojo, que esto lo estoy diciendo a un nivel muy general, porque acordémonos que hay diversos grados de autismo. Algunos, no todos, tienen el mismo grado de profundidad que otros, pero y algunos pueden adquirir más independencia que otros. O sea, yo estoy hablando ahorita más que nada en función de los que tienen un grado moderado o alto de independencia o funcionalidad, ¿verdad? Porque para aquellos que tienen aún problema con esto, digamos, todavía ahí se les tiene todavía que dar cierto tipo de, ¿cómo se llama? Orientación, ¿no? O sea, para ayudarlos a eventualmente llegar aquí. Porque a pesar de las barreras de comunicación que a veces de repente puedan tener, eso no es un impedimento pues para que algún día puedan llegar a tomar una decisión de aprender algo que a ellos les guste y desenvolverse en eso. Muy bien. Ahora, como decíamos antes, ¿qué tipo de decisiones? Vocación o carrera, ocupación, y aquí están otras cosas bien importantes, ¿verdad? Porque aquí tenemos lo que es adquisición de vivienda. Ajá. Y esto es bien a largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, acordémonos que muchos de nosotros tal vez que nos fuimos a estudiar a la universidad y la universidad a lo mejor está en San Salvador, por ejemplo. O sea, tendríamos que buscar una casa donde quedarnos, un pupilaje, o sea, y decidir si queremos o no queremos tener hijos también y qué estilo de vida queremos tener. O sea, esas son cositas que uno tiene que ir decidiendo, ¿no? O sea, esto se llama el plan de vida, el proyecto de vida. O sea, algo así como el mapa que nosotros queremos para nosotros, ¿no? O sea, yo quiero mi vida de tal y tal forma, quiero un trabajo así, así, así. En tanto tiempo quiero estar de tal y tal y tal forma. O sea,
En pocas palabras, es ese plan que toda persona tiene que tener bien estructurado en su vida, ¿verdad? Y si de alguna manera está como luchando por eso, ver de qué forma lo podemos estructurar para que aunque sea a largo plazo sintamos que hagamos algo, ¿verdad? Porque todos nosotros, dentro de las necesidades del ser humano, está el sentir que nuestra vida tiene un propósito, ¿no? O sea, que lo que hacemos tiene un propósito y no simplemente dejar pasar la vida. Vaya. Ahora, ya pasado este punto, aquí llegamos al primer gran desafío, la vida universitaria, o sea, la parte donde los muchachos y muchachas dejan de ser adolescentes para pasar a ser adultos jóvenes, pero adultos al fin y al cabo. Vaya, o sea, este paso marca el fin de la adolescencia, o sea, se acabó y empieza la siguiente etapa, la universidad. Aquí, digamos que lo que pasa, y aquí poniéndonos en contexto de una persona con autismo, ¿verdad? Hay un detalle que, como sabemos, les afecta bastante, y esto es la cuestión del cambio. Porque para este punto, incluso aquellos que tienen más funcionalidad pueden sentir cierta ansiedad en cuanto a lo que van a encontrar. Porque si lo ponemos en el contexto, ¿verdad? Aquí de El Salvador, aquí de nuestro país, por ejemplo, vaya, aquí en la universidad las reglas del juego cambian totalmente, ¿no? O sea, ahí, digamos, ya no tenés que ir de uniforme de ningún tipo, ¿no? O sea, porque aquí ya, digamos, se rompe con la rutina que se tenía. Y esto a la persona con TEA le puede costar un poquito al principio, ¿verdad? De decir, híjole, o sea, ya no voy a tener que usar uniforme, pero ¿qué ropa me voy a poner entonces? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tengo que hacer yo? Y todo, y qué tipo de gente, o sea, va a un nuevo mundo totalmente. Y no solamente lo digo porque el lugar va a ser más grande o porque ya no va a usar uniforme, sino porque, como sabemos, la universidad tiene un nivel de exigencia bastante más alto que el del colegio. Y no solamente estoy hablando del factor académico, no. O sea, porque sí, como que lo aprietan un poco más a uno, lo cual es comprensible porque es para lo que te vas a desempeñar, que te está formando, sino que también aumenta la exigencia en lo que son las pautas sociales, ¿no? Porque ahí, digamos, ya en la universidad ya hay otras formas, digamos, de comportarte, ¿no? Ya no puedes comportarte como hacías en el colegio, ya no puedes, por ejemplo, hacer las mismas bromas, los mismos chistes, las mismas conductas que hacías cuando estabas en el colegio, ¿no? O sea, ya no puedes tener las mismas cosas que hacías cuando estabas en el colegio, ¿no? Y esto me recuerda un poco, a algo que pasó cuando yo empezaba a estudiar la universidad, porque antes de estudiar en la UGB, yo estudié un año de enfermería, quería ser doctor antes, quería estar en medicina antes y cursé un año de esa carrera. Entonces yo me acuerdo que habían, digamos, algunos compañeros que todavía como que no se habían acoplado a que en la universidad ya las cosas eran diferentes, ¿no? Y o sea, de que se exigía un nivel más alto de formalidad en cuanto al colegio, ¿no? Y entonces lo que pasó aquí fue que había un compañero me parece, que estaba exponiendo sobre un tema de sociología, correcto. Porque habían pasado grupos y a algunos les tocó solo pasar a exponer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando el muchacho no había terminado de dar su ponencia, no había terminado de exponer, cuando habían unos alumnos en la parte de atrás del salón que se habían puesto a aplaudir. Y ya que creo que sin hacer tanto esfuerzo podemos intuir que ese es un gesto muy descortés. Es un gesto bastante grosero, ¿no? O sea, que usualmente uno esperaría ver tal vez, o sea, en alumnos de colegio, y no es que yo menosprecie a los alumnos de colegio, pero
pero por lo menos, dado que son adolescentes, se entiende que se comporten así, pero alguien que ya está en la universidad, o sea, ¿qué fue lo que pasó? La docente que nos estaba dando sociología le dio prácticamente una golpiza verbal a esos alumnos que hicieron esa broma, y claramente las palabras de esa docente todavía las recuerdo. O sea, les dijo, miren, si ustedes tanto les aburre esto y tanto se quieren ir, la puerta está abierta ahí, pero aquí yo no quiero tener a nadie que se esté comportando como en 9º grado o en 7º. Así que si quieren estar acá, se comportan, por favor. O sea, ¿a qué viene esta anécdota? De que claramente ya no podemos hacer las mismas cosas que en el colegio. O sea, tenemos que acoplarnos a esta nueva realidad. Y no es por molestar que nos exigen todo esto. Hay una muy buena razón. Y vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué aguarda la vida de universidad? Vaya, más libertad igual más responsabilidad. Vaya, ¿qué quiere decir esto? En la anécdota que yo les acabo de contar, la docente les dijo, miren, si ustedes se quieren ir, si a ustedes les aburre esto, tienen la libertad de irse. Y es que vaya, aquí lo dice. A diferencia del colegio, se tiene libertad de asistir o de no asistir a clase. Pero que sin embargo, pero ahora ya eres un adulto joven, y para este punto tendrías que saber que van a haber consecuencias si no vas a clases. Van a haber consecuencias si no entregas los trabajos que te están pidiendo, y van a haber consecuencias si no te esfuerzas. Reprobar la materia, y sabemos que, por ejemplo, supongo que dependiendo de la universidad, si tú repruebas 3 veces la misma materia, ya no puedes cursar 3 veces el año, ya no puedes cursar esa carrera o una materia, más o menos así iba. Pero entonces, por eso mismo, más libertad, más responsabilidad. Y en ese sentido, antes de que la persona con autismo entre a la universidad, por eso es que hay que, digamos, meter dentro de se mira todavía. Ay, disculpen que hubieron problemas técnicos aquí. Sí, no hay problema, sí sé. Vaya, sí, vaya, está bueno. Vamos entonces otra vez aquí. Las disculpas del caso, ¿verdad? Por los problemas técnicos. Les decía no se preocupe, esto sucede cuando es así en línea. Vaya, cómo no hay problema. Vaya, lo otro es los nuevos círculos y pautas sociales que aprender. Se mira la presentación, ¿verdad? ¿Se mira? Está cargando. Está cargando. Vaya, me dicen por favor si la presentación se mira o si hay algún problema. Ya se mira, vaya. Sí. Ya se mira la presentación. Ok, va. Sí, vaya, ok, vaya. Nuevos círculos y pautas sociales que aprender. Muy interesante esto. Vaya, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí sucede lo que yo ya les comentaba antes, ¿no? Lo de la anécdota mía en la universidad y el llamado de atención que hizo la docente a los que estaban actuando de una forma muy irrespetuosa aquí en la universidad. Porque, por ejemplo, en la universidad, si, por ejemplo, alguna conducta nuestra o alguna particularidad que nosotros tengamos les parecía graciosa, por ejemplo,
les parecía graciosa o simpática o simplemente le tenían paciencia en el colegio, esto no va a pasar en la universidad. Porque en la universidad sabemos que hay de todo, tanto en cuestión de docentes como en cuestión de alumnos. Y en este caso, la conducta irrespetuosa tuvo una consecuencia. Ajá. Y por ejemplo también siempre, pero esta vez otra anécdota en torno a esto, ya digamos en la UGB, tenía un compañero en una materia que de hecho él, que digamos por ejemplo, él le daba por hacer preguntas demasiado obvias o ya de plano necias para fastidiar a los docentes. Y entonces él encontraba divertida esa reacción. Pero a la segunda o tercera vez ya pasaron a ignorarlo, ¿no? Y directamente ya le dejaron saber de, o sea, mira, si tú quieres, mira, le dijeron ya claramente con este mensaje, mira, o sea, si tú quieres hacer el tonto en otro, este no es el lugar, ¿no? Y si de veras vas a interrumpir la clase todo el tiempo, entonces ya no tendrás derecho a participar. O sea, y esto, digamos, no es tanto porque las personas en cuestión sean turbias, no. O sea, es porque ya para este punto se está tratando con adultos jóvenes. Y sea como sea, las pautas sociales, y ojo con esto que digo de las pautas sociales, para muchos tal vez pueden parecer innecesarias, eso es debatible, pero lo cierto es de que hay una forma de actuar en cada momento y cada lugar. Y la universidad, más allá de enseñarnos las cosas que vamos a necesitar para lo que vamos a hacer en cuestión de trabajo, nos está enseñando a forjar el carácter y la conducta que necesitamos tener. Y aquí ahora vamos a lo que es la forja del carácter y la resiliencia, que es esto que estoy diciendo. Porque un sello de este entorno es que aparte de lo académico, vamos a darnos cuenta que la cosa no es tan fácil. Y por momentos se vuelve estresante. Vaya porque por ejemplo, en el colegio, ¿cuál era nuestra preocupación? Vaya, examen, ok, estudio, trato de sacar buena nota como sea, aquí estudio y ya está, ya estuvo, ya no tengo que preocuparme más y ok, va. Pero ¿qué pasa en la universidad? En la universidad van a exigir todavía más y en ese sentido es muy importante que la persona con autismo tenga desarrollado un entorno de un control emocional adecuado. Y aquí aprovecho para mencionar una cosa, que hay que acordarnos de algo. Y esto lo voy a decir, aprovechando que estoy en esta parte. Cuando nosotros le damos tratamiento a una persona con TEA, empezando desde la infancia, a veces se cae en el error de creer que decir, no, si él ya está grande, él va a estar bien, ya está grande, él ya se va a manejar solo. O sea, y probablemente tenga independencia en las cosas que lo hemos estimulado. Pero hay que acordarse que una entrada a una etapa del desarrollo para la persona con TEA es como mudarse a otra ciudad o mudarse a otro país. O sea, ya prácticamente están empezando de nuevo. O sea, siempre acuérdense de esto. Es el entrar a la adolescencia o a la adultez es empezar de nuevo, por lo cual no podemos descuidarnos, no podemos y no debemos dar las cosas por sentado. O sea, tenemos que estar ahí siempre, pendiente y dando seguimiento. Y es justamente por esto que digo aquí. Porque la persona se va a enfrentar a cambios. Y uno de los cambios que va a notar es que para forjar la resiliencia, entonces claramente va a encontrarse con situaciones que no le van a gustar y se van a volver estresantes. Y o sea, y esto digamos, por ejemplo, vaya, porque ¿qué persona, quién que no ha pasado por la universidad no ha sentido estrés, por ejemplo, en el 5º año de carrera, cuando por ejemplo, le ha tocado ir a
a hacer prácticas, cuando entra con las materias más difíciles y tiene que presentar un proyecto y el docente es minucioso para evaluar. O sea, ¿quién no ha sentido eso, ese estrés? O más aún todavía, ¿quién no ha sentido esa gran presión de la tesis o la preespecialización también? O sea, de tener que trabajar contracorriente y apresurado, porque hay un plazo bien estrecho. Pero es justamente por esto. Y al principio, y ya estoy hablando del primero y segundo año, que la persona con autismo se puede, por ejemplo, ver con problemas para enfrentarse con todo esto, ¿no? Porque por ejemplo, en mi primer año, en el segundo ciclo, me acuerdo que nos dieron la materia de metodología de la investigación. Y me acuerdo que esa materia, los que la han cursado van a saber, van a entender que esa materia no es precisamente miel sobre hojuelas. O sea, y fue una lucha bastante dura, ¿no? O sea, reunirse y todo esto y de que además ser muy minucioso para los detalles y las fechas de revisión y las fechas de entrega y todo, y la gran preocupación por pasarla y total que bueno, o sea, son ese tipo de cosas. Ya eventualmente las cosas van aumentando en intensidad, pero si uno hace bien las cosas se va a ir acostumbrando. O sea, puede que en momentos hayan ganas de renunciar, y es en esos momentos en donde tenemos que estar con ellos. O sea, decirle, mira, toma un respiro, ayudarles a calmarse un poco y a decirle pues que no, tranquilo, no te rindas, y obviamente ya después, ya calmados, vamos a hacer mucho mejor las cosas, ¿verdad? Porque estando con una sobrecarga de estrés no vamos a rendir precisamente bien. Ahora bien, vamos a la parte para la que nos está preparando esto último que dijimos. Vamos a ver aquí. Ok. La vida laboral, el encuentro con la realidad. Muy bien. Terminamos la universidad, nos titulamos, ya hicimos la tesis, nos dieron el título, vaya. Y aquí está, el momento para el que nos preparamos toda la vida. O sea, aquí es donde podemos decir que se nos terminó la versión de prueba, la que es gratis, y ahora ¿Quieres seguir manteniendo tu estilo de vida? ¿Quieres tener comida? ¿Quieres tener agua? ¿Quieres tener lo que necesitas? Bueno, pues vas a tener que trabajar y vas a tener que pagar por ello. Miren, esto sigue el mismo principio de lo que son las etapas del desarrollo, ¿ok? Porque la universidad de por sí ya supone un factor de ansiedad, de anticipación para las personas dentro del espectro, porque no saben qué se van a encontrar. Y también tienen que tener una orientación bien sólida para que hagan un buen uso de la mayor libertad que tienen. Aparte, pues, de aprender las pautas sociales necesarias para, pues, sobrellevar este entorno, ¿no? De que ya no podemos hacer las mismas cosas que en el colegio. Ajá. Y ahora bien, ¿qué pasa con esto que estamos viendo acá? Ok, la vida laboral. Vaya. Cuando estamos en el colegio y cuando estamos en la universidad, nos preocupamos por pasar las materias. Ajá. Y pasarlas con buena nota también. Yo quiero sacar 10, tengo que sacar 9. O sea, nos quemamos las pestañas, nos pasamos la vida estudiando, pasando los exámenes, y sin embargo, la inmensa ironía es, y esto es una verdad incómoda, pero hay que decirlo, es en este momento cuando ingresamos al mundo del trabajo donde nos damos cuenta que esos 9 y esos 10 no significaban nada en absoluto, porque lo primero que vamos a ver es que el empleador, la persona que nos da trabajo, lo primero que nos va a decir es, quiero saber qué es lo que puede hacer. Enséñame lo que sabes hacer. Y entonces ahí la persona con autismo puede, primero que nada, si no está acostumbrado a esto o a ambientes de ese tipo,
puede hasta entrar en crisis, ¿verdad? Si no hay un control emocional, digamos, adecuado. O si la persona a cargo, digamos, no es del todo empática también. Lo digo porque hay empresas que ya toman más en cuenta el hecho que la persona tenga autismo, ¿verdad? Y si bien no se trata de que los consientan, por lo menos entender ciertas conductas, ¿no? Pero entonces aquí digamos, no valen lo que son los 9, los 10 que llevabas tal vez en la universidad. Aquí lo en lo que se fijan es en el nivel que manejas, o sea, cómo te desenvuelves. Esto es bastante cierto porque por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, ¿verdad? O me acuerdo en los primeros días, ¿no? O sea, porque terminé la carrera, ¿no? Y una cosa, y ojo, o sea, una cosa es que tengas los conocimientos teóricos, o sea, de que te manejes todas las técnicas y manejes todos los conceptos, pero ya estando en el campo trabajando, entonces ahí uno ya está tipo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, no, Dios mío, ¿qué? O sea, está casi que como un venado en las luces del reflector de un auto. Y estoy seguro que no solamente yo, sino muchos hemos pasado por esto el primer día o los primeros días de trabajo, o sea, de que genuinamente tal vez no sabemos qué hacer o genuinamente no sabemos qué estamos haciendo. Tal vez las primeras semanas, las primeras 2, pero vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Y luego esto que dice aquí, o sea, ahora tienes que pagar si quieres mantener tu estilo de vida. Y ahora bien, ¿a qué nos lleva esto? Vaya, esto nos lleva también a otra cosa, ¿cómo es la vida después de la universidad? Vaya, creo que muchos se acuerdan de que a lo mejor cuando éramos niños y tal vez queríamos algo o tal vez nuestros padres nos decían, no, hombre, si cuando tengas 18 años vas a poder hacer lo que tú quieras y todo. Pero mientras me haces caso a mí, y entonces ahí de niños tal vez decíamos, no, hombre, yo ya quiero ser grande, yo ya quiero ser grande. Después cuando somos adolescentes y seguimos estando así, en la misma situación, decimos, ay, Dios mío, ya quiero ir a la universidad, ya quiero estudiar, ya quiero ir a la universidad, por el motivo que sea. Y entonces, y cuando uno ya está en la universidad, lo que dice, ay, ya me quiero graduar, ya quiero ganar, ya quiero tener dinero, ya quiero vivir esa vida que yo quiero. Y una vez graduado, y una vez que ya lograste todo esto, que ya eres grande, que ya estuviste en la universidad, que ya te graduaste, que ya estás trabajando, ahora la idea cambia a esto. Híjole, ojalá que hubiera sabido en lo que me estaba metiendo. ¿En qué estaba pensando cuando pedí ser grande? O sea, suena gracioso, de hecho, pero muchos, digamos, nos pensamos eso cuando nos damos el primer contacto con la vida real. Y es que, por ejemplo, muchos romantizamos la idea de que cuando nos graduemos, cuando ya estemos trabajando, que vamos a hacer dinero, vamos a ser los mejores en los que hagamos, voy con mucho entusiasmo. Y entonces, ¿cómo se llama? Ahí es cuando nos damos el choque, de que la vida realmente pues no es fácil. Y entonces, me recuerda, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, pongámonos en el lugar de una persona con autismo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, imagínense, en la universidad tenían más libertad, ¿ok? Imaginémonos, por ejemplo, que en la universidad la persona con TEA llevaba notas súper altísimas, o sea, que tenía 9, tenía 10, y era prácticamente el motivo de adoración de los catedráticos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando están trabajando? Vienen las exigencias del jefe, las conductas, las pautas sociales de los empleados. Y entonces ahí, digamos, viene a casa, se va a casa el primer día o la primera semana tal vez quejándose, diciendo cosas como, ay, Dios mío, mi jefe es esto, mi jefe es lo otro, mis compañeros de trabajo aquí y allá. Y o sea, se va acostumbrando, pero en el primer choque,
al no estar acostumbrados a alguien que les hable de tal forma, que los trate de tal forma, o que no actúen como, o que no sean de predecibles como esperan, pueden tener estas actitudes al principio, ¿no? Y entonces, y no solo eso, sino que acá directamente estamos tratando con estrés y problemas de verdad, más aún en trabajos donde nos desarrollamos basándonos en metas, ¿no? Y entonces, y aquí también, no solamente está eso, sino que aquí ya no está la situación de tipo, ay, no, si yo no quiero entrar, no entro. O sea, no, aquí sí aquí sí tienes que entrar, aquí sí tienes que trabajar, porque si no, no comes, si no pagas, no vas a poder pagar la luz, si no vas a poder pagar el agua, si no vas a poder costearte esas cosas que a ti te gustan tanto, porque es la realidad. O sea, ahí es cuando muchos nos enteramos que no nos queda de otra que ser resiliente. O sea, para tener una vida más o menos llevadera. Y ya que estoy en este punto, algo que el adulto con TEA tiene que tener bastante claro, y esto va dirigido sobre todo para los padres, sobre todo para los terapeutas y para los docentes. Una cosa muy importante que les tenemos que enseñar a las personas con autismo y recordárselos en cualquier edad en la que estén, es que no porque tengan autismo, eso significa que tengan carta blanca para hacer lo que les dé la gana o para tener conductas inadecuadas. ¿Por qué digo esto? Hay conductas, por ejemplo, reacciones exageradas y muy intensas que son propias de la condición. Ok, eso se comprende, eso se comprende. Se comprende también que no le gusten los ruidos, que tenga intolerancia a los ruidos, las crisis que puedan tener, se entienden también, pero lo que sí de veras no podemos estar dejando pasar es que, por ejemplo, decir, ah, no, si él tiene autismo, yo lo voy a dejar que le raye el carro al vecino. Ah, no, hombre, tiene autismo, voy a dejar que no haga nada en el trabajo. Lo voy a dejar que se vaya cuando quiera. Ah, no, hombre, tiene autismo, voy a dejar que le hable grosero a tal persona, total. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos educando a alguien que va a usar su autismo para tratar de justificar una mala conducta. O sea, el autismo es una condición que te va a estar acompañando toda la vida, es cierto. Pero eso, por supuesto, ya en un adulto, a uno no lo van a estar contemplando como cuando era un niño. Por ejemplo, si tú le hablas fuerte o golpeado a tu jefe, si él te hace una observación, van a haber consecuencias. Si tú, por ejemplo, tienes conductas, por ejemplo, digamos, que se pueden calificar como acoso, entonces ahí las autoridades pueden intervenir y posiblemente enfrentar. Ajá. Y obviamente las autoridades no van a aceptar el tiene autismo como si la persona lo usa como una excusa. Porque la verdad es que, o sea, simplemente no está nada bien el usar esto como una excusa para generar lástima, porque créanme cuando les digo esto, yo he visto casos, he llegado a ver casos de personas ya adultas, personas ya grandes, que usan su autismo para justificar, por ejemplo, acoso sexual a otras personas, para hacer vandalismo. Ajá. Lo usan como una muleta, digamos, para una muletilla, para generar la lástima de la gente y que lo dejen ir. Y realmente no funciona así. Así que tenemos que siempre recordarle esto, o sea, de que si existe una conducta inadecuada, no, eso no es autismo, eso es mala educación, eso es conducta inadecuada. Y ahora bien, el pilar, y ahora bien, esto nos lleva además a otra cosa, que es una palabra que, digamos, cuando somos jóvenes, cuando estamos en la etapa de querer disfrutar la vida, de querer gozar y todo, y no preocuparnos por nada, nos genera escalofríos. Nos genera escalofríos en algún momento, más si somos adolescentes. Y en la adultez joven, pues también. Y es la responsabilidad. Ahora, ¿en qué se traduce todo esto? Vaya, como dijimos que ya de adultos tenemos la rienda de nuestra vida. Es cierto que algunos de nosotros, por ejemplo, vivimos con nuestros padres, sí.
pero nuestros padres ya están mayores, ¿verdad? Los que ya tenemos más edad. Y los que tenemos, por ejemplo, 30, por ejemplo, lo que tenemos de 30 para arriba, pues quizás también, ¿verdad? Depende del caso de cada uno. Pero la cuestión es de que si nosotros ya nos hemos, por ejemplo, ya nos hemos graduado, ya somos adultos, ya no es tan bien visto que papá y mamá nos resuelvan todo en la vida. Y entonces, para este punto, la persona con TEA debe tener la suficiente independencia y a lo sumo se le puede ayudar con una que otra cosa que no comprenda. Porque por ejemplo, ya de adultos, ya no tenemos que preocuparnos de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar para sacar un 10, salvo que estemos en una maestría, sino que también tenemos un montón de cosas de las que preocuparnos y estar pendientes, por nombrar algunas que están aquí en inglés, está en inglés, pero por ejemplo, el seguro social, el sistema de alarmas del carro, la tarjeta de crédito, la gasolina, la préstamo del carro, dice acá, el préstamo de estudiantes si está en maestría, o sea, un montón de cosas. O sea, bueno, este nada más es un ejemplo, el de la derecha, pero esto es para alguien de por ejemplo, Estados Unidos, pero por ejemplo, aquí en El Salvador, en nuestro ritmo de vida, ya de adultos, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Viene tal fecha, tengo que pagar el teléfono. Viene tal fecha, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo que pagarle, por ejemplo, a la persona que me venga a realizar un mantenimiento que yo no pueda hacer en la casa si de repente se avería algo. Tengo que pagar el carro, en caso de, dependiendo de cómo lo compras, tengo que pagar la gasolina que está cada día más cara. Y ahora imagínense, y eso sin contar a los hijos, cuando vienen los hijos, si vienen los hijos a la vida de una persona con TEA, todo esto se triplifica, porque hay que estar pendiente, por ejemplo, del colegio del niño, si es un bebé, de los pañales, de la comida, de la ropa, o sea, hay que estar al pendiente de demasiadas cosas. O sea, imagínense, si a un neurotípico de repente un día siente que le explota la cabeza por estar pendiente de tantas cosas, ahora imagínense a una persona con autismo. O sea, imagínense eso. O sea, no es fácil precisamente. Muy bien. Todo esto que hemos dicho es así a nivel general, digamos, los desafíos que la persona con TEA va a enfrentar. O sea, como de forma resumida, paso a la universidad, y el paso al mundo laboral. Son dos mundos muy diferentes y el segundo, más difícil y más exigente que el primero, ¿verdad? No lo estoy queriendo poner como que es una pesadilla o que es algo horroroso, no. Es parte de la vida de uno y no debe asustar a nadie. Pero es algo para lo que definitivamente tenemos que estar listos, para lo que definitivamente tenemos que tener la actitud y las herramientas correctas. Y esas herramientas se las tenemos que proporcionar a la persona que vaya a ingresar a este mundo, ¿no? Ahora bien, ya casi estamos terminando. Vamos entonces a ver esto. Ya está grande. Sí, ya está grande. Pero entonces, si la persona ya está grande, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pintamos nosotros aquí? ¿Tenemos algún rol en la vida del adulto con TEA? La respuesta obvia y definitivamente es sí, claro que tenemos un rol. Es cierto que la persona con autismo ya tiene ya está en la adultez y ya tiene capacidades más desarrolladas que en la niñez. Es cierto, las funciones cognitivas, aunque depende del caso, están más complejas, ya hay más capacidad de cosas, dependiendo de la orientación recibida, pero lo cierto es que siempre habrán cuestiones de las cuales estar pendientes. Ya no los podemos llevar de la mano como antes, ¿no? Ya no podemos, por ejemplo, ya tenemos que tener cuidado, por ejemplo, si le agarra una crisis, porque acordémonos que la fuerza de un adolescente o de un adulto no es la misma que de un niño, nos pueden romper el brazo. Ese es un ejemplo. Ya no podemos estar así de llevarlos de la manita como al principio, pero
podemos ayudarlo en base al grado de profundidad de autismo presente y en base a sus necesidades. Ajá, correcto. ¿A qué quiero decir yo con esto? De que tenemos primero que nada, y muy importante esto, no asumamos nunca que todos los adultos con TEA son iguales. No. Todos acordémonos que esto se llama espectro autista justamente porque hay muchos colores en esto. Es como un gran abanico, o sea, hay varios grados, hay muchas variaciones y por lo mismo cada caso es diferente y por eso cada persona tiene necesidades distintas. Ok, por ejemplo, digamos que la persona tal vez en el trabajo sigue instrucciones, no habla golpeado, no reacciona de forma exagerada, no es intenso con sus compañeros, pero quizás tiene ansiedad con respecto a los cambios, tal vez tiene ansiedad, tal vez le da mucha ansiedad y no toma iniciativas, o también es demasiado tímido, o tal vez incluso de repente tiene miedo, por ejemplo, de los ascensos, o la preocupación constante de que lo despidan hace que sea sobrecuidadoso y termina no haciendo bien el trabajo. O puede darse el caso contrario, que sea de emociones muy intensas. O sea, son esas cositas los que tenemos que ver para ver de qué forma les ayudamos, ¿no? Y basarnos en sus necesidades. Y así ayudarlos. Ahora bien, y más que nada lo que tenemos que implantar en ellos y que ellos se graben es que la vida difícilmente es predecible, por lo que cualquier orientación que podamos ofrecer nunca va a estar de más. Y es que esta es una realidad. No solo a mí, sino a muchas personas con TEA nos ha costado aceptar esto, que la vida nunca es al 100% predecible. No hay nada que se pueda controlar tan al 100%. O sea, si haces un plan, tiene un margen de error, por lo que tal vez no todo en él salga como tú esperas. Tal vez la meta que tú alcanzaste no se sienta como tú esperas. Tal vez no siempre vas a ganar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas con autismo puede frustrarle esto. Y si no hay un grado adecuado de tolerancia y la frustración, ahí es donde vienen las crisis. Ahí es donde vienen las conductas que ya el medio, digamos, por las que el medio no les tiene paciencia. Y más que nada basándose en el estereotipo de que, ay, no, si ya están grandes, ellos ya deberían comportarse así. Y usualmente son las mismas que piensan que cuando termina la niñez el autismo se va. Y no funciona así. Ahora bien, como últimas reflexiones aquí, el TEA es una condición que perdurará por toda la vida y tenemos que hacernos una idea de que no se va a ir. O sea, va a estar con la persona hasta que se muera. Ajá, toda la vida. Ni tampoco se va a curar, porque para comenzar no es ninguna enfermedad. Los adultos con TEA, pues muchas veces no son percibidos, son invisibilizados o no los reconocen, justamente por el manejo de los estereotipos que yo menciono. O sea, están ahí y podemos contribuir, no solo para que se puedan adaptar, porque no tengamos una visión tan limitada, no nos limitemos a que solo a que se adapten, sino que puedan dejar una huella en el mundo. O sea, y ese es un trabajo de todos, no importa la edad que tengan. Ajá. Ya con la última lámina van a ver por qué les digo lo de la edad. Y vaya, acordémonos una cosa. El adolescente, por ejemplo, el adolescente se enamora, el adolescente tiene sus amigos, el adolescente tiene problemas, el adolescente puede tener problemas de autoestima, un adulto joven también, un adulto también. Ajá. Y por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, muchos conocen a la persona con quien se van a casar. Ajá. Y en ese sentido, las personas con autismo adultas la pasan bastante mal, les voy a saber decir. La pasan bastante mal, porque no saben cómo manejar ese tipo de situaciones. Y hay gente que puede tomar ventaja de ellos, desde compañeros hasta incluso de repente un docente, no sabemos.
o sea, o las autoridades de la universidad, o incluso en el trabajo pueden sufrir bullying laboral. Pero ¿qué es lo que muchos dicen? Ah, no, si ya está grande, él tiene que arreglárselas, o sea, no, que ayuda va a necesitar. No, no se trata de eso. Tampoco no estamos diciendo que los vamos a consentir, o sea, por todo, ni tampoco que vamos a, ni tampoco que no queremos que tengan carácter. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ser empáticos con ellos. O sea, están con una condición con la que no pidieron nacer, con la que van a vivir toda su vida, pero sin embargo, y con la que probablemente les han martillado una y otra vez estereotipos de forma de algo negativo. Pues nosotros, pues hagamos el trabajo nosotros de cambiar el cassette. Hagamos el trabajo de cambiar la mentalidad de, ay no, si esto se me va a hacer difícil por esto, a decir, no, tal vez sí es cierto que me cuestan estas cosas, pero soy súper bueno en estas otras. O sea, hay que enfocarnos más en las fortalezas y en darle un boost a esa autoestima, y así le vamos a poder ayudar más. Y siempre también, por supuesto, con las orientaciones necesarias. Y por supuesto también, y esto sería más que ideal, sería muy bonito que así como tenemos espacios para la atención a niños, tengamos círculos, tengamos círculos de socialización, círculos para jóvenes, para adultos, con TEA, con Asperger, para que se puedan relacionar con sus pares. Y ¿saben por qué les digo esto? Porque así podrán saber, uno, que no están solos, y dos, que tal vez a lo mejor en ese círculo conocen a alguien que ya superó esa cosa que a ellos les cuesta y con la que están luchando. Todos podemos aprender de todos, y de eso se trata esto. Muy bien, muchas gracias por su atención, y aquí por esto les dije lo de la edad, ¿verdad? Mi consejo es, siempre tienen que seguir perseverando. ¿Y quién es la señora que vemos aquí? Temple Grandin, la persona con más edad dentro del espectro autismo actualmente viva. Tiene más de 60 años la señora, y tiene autismo, y es profesora de agronomía en Harvard. O sea, les dejo eso para que piensen. Muchas gracias por su atención. Ok, perfecto. Creo que la intervención ha estado muy, de cierta forma, maravillosa y cabal a lo que ameritábamos saber. Sí, estábamos hablando dentro del espectro, y el licenciado David bien lo mencionó, de alto funcionamiento, que también tiene sus retos. En intervenciones anteriores hablábamos también del otro tipo de autismo, del autismo con el doctor Orellana anteriormente, del que nadie habla, diferente y no tiene de alguna forma comparación. Muchos padres probablemente se están preguntando, y creo que preguntan allí dentro del chat, sobre si las universidades, y esto me lo contesta el licenciado David de acuerdo a su experiencia, si las universidades están como preparadas para recibir a las personas con autismo, ya sea a alto funcionamiento o en el caso sería, sí, el autismo nivel 1. ¿Están preparadas? ¿Le tocó a ustedes desde su experiencia abrir brecha? Mire, vaya, si me preguntan bajo mi experiencia, vaya, los retos mayores yo los tuve lo que es en el cuarto y quinto año, más que nada por cuestiones ajenas a la universidad, ¿verdad? Pero igual, o sea, porque la universidad iba como en conjunto con estas otras cosas, pero en cuanto a la condición en sí, durante mi tiempo como alumno, personalmente no vi, digamos, hacia alguien con un autismo de nivel, por ejemplo, moderado o ya profundo.
pero tal vez si haya visto a alguien de autismo nivel, por ejemplo, quizás de repente 1 o con signos de eso. Pero fíjense que aquí hay una cuestión bien interesante que le voy a saber decir. Y es que yo siento que en las universidades, vaya, digamos que han avanzado mucho en esto. Pero eso es lo que yo vi en mi universidad. Y eso es lo que yo vi en mi universidad. Yo no sé cómo esté, por ejemplo, en otras. Habría que hacer una investigación al respecto. Sería bastante bueno, ¿no? Pero por lo poco que yo sé, hay hay universidades en las que yo he escuchado casos en donde, por ejemplo, no hay no tanta empatía con respecto a las personas dentro del espectro, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, una amiga en San Salvador, ¿verdad? Que que estudiaba sistemas, ¿no? Y que tiene una postura firmemente anti-universidad. Y ella no está dentro del espectro, pero tiene discapacidad auditiva. Tiene discapacidad auditiva. ¿Sabe qué fue o sea, y ella me dijo que los docentes que le tocó eran de esos tipos. Ah, no, sí, la clase ustedes van a agarrar la clase como yo lo digo y así lo van a hacer. Yo no voy a perder el tiempo modificando cosas. Ajá. Y porque a ella, por ejemplo, ¿sabe qué fue lo que le dijo? Porque como ella no escucha, le dijo, disculpe, ¿puede ir más despacio con la diapositiva? Yo tengo que escribir, porque pues ella no escuchaba. Y él, ¿sabe qué fue lo que le dijo el licenciado? Disculpe, mis clases, así de forma pedante le dijo, disculpe, pero mis clases no son para andar escribiendo. Y o sea, uno se queda pero impactado, ¿no? O sea, ¿por qué menciono esto? Porque está más que claro que a nivel de educación superior, aunque en muchos sectores hemos avanzado, es cierto que aún tenemos trabajo que hacer en cuanto a mejorar la atención y la inclusión de alumnos dentro del espectro en cuanto a sus formas diversas de aprendizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, porque acordémonos que hay algunos dentro del espectro que, digamos, por ejemplo, son buenos con el paso apresurado, que van a su propio ritmo, esa puede ser una cosa a mejorar. Y otra también es de que sería bueno de que los estudiantes, si tienen un diagnóstico de autismo, del nivel que sea, llevarlo consigo a la universidad y que las universidades consideren en revisar ese diagnóstico, obviamente pasando por la Facultad de Salud Mental, para que pues revisen el perfil y vean qué se puede hacer, porque bien sabemos que guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? Y lo que pasa muchas veces es que los docentes de repente pueden tener actitudes nada empáticas porque no tienen idea de cómo van a tratar esta situación. O sea, no están preparados para esto. Pero si ya saben, si ya, por ejemplo, tienen el aviso de que hay alguien con un diagnóstico de autismo confirmado con tales y tales características, entonces el docente puede decir, bueno, entonces puedo hacer unos ligeros cambios aquí para asegurarme pues que todos aprendan. Y digamos, y si el alumno necesita orientación en algo, en lo que sea, pues vemos de qué forma podemos hacer. Así siento yo, eso siento yo que sería algo muy bueno que las universidades podrían hacer en cuanto a esto, ¿verdad? O sea, más que nada para que los docentes no los agarren sobre aviso, porque muchas veces, y este testimonio lo he visto mucho en educación superior, que no están listos para tratar este tipo de casos. A lo mejor porque piensan también de que esto ya lo deberían tratar ya de niños. Y si los trataron de niños ya no deberían tener problemas. Y no, perdón, pero el espectro no funciona así. La cosa no funciona así. Así que sí, o sea, todavía hay trabajo que hacer. O sea, no están así tan mal, pero así hay mucho trabajo que hacer en las universidades para que haya una inclusión. Y como una última cosa, esta pregunta es muy importante y algo que yo quería mencionar. Con respecto a la gente de autismo profundo, digamos, es muy importante que sepamos la diferencia entre discriminación
y en no incluir a un porcentaje de esta población por algún motivo. Vaya, porque, por ejemplo, a una persona a la que le faltan piernas y está en silla de rueda, obviamente no la puedo poner, por ejemplo, a que corra una carrera aeróbica cuando no tiene piernas. O sea, pero hablo de estar en silla de ruedas, que no tiene ni prótesis. ¿Ok? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso, ¿verdad? Porque la condición en la que está no se lo permite. Si tuviera prótesis, tal vez. Pero si no las tiene, entonces no puedo hacer eso. No puedo ponerlo a correr en una carrera de nivel olimpiadas todavía por eso. O sea, no se puede. O sea, tampoco puedo, digamos, poner a una persona no vidente a hacer actividades que necesiten sí o sí de que esté viendo algo. Entonces lo que pasa es que muchas veces cuando de repente a alguien con autismo de nivel profundo le decimos que no puede entrar en X cosa, mucha gente salta y dice, ay no, lo están discriminando, pero pues no se trata de eso. Es porque todavía no tiene, digamos, lo que necesita para estar ahí. Puede que lo obtenga en algún momento, sí, no es imposible, pero que no es el momento todavía. O sea, en ese sentido, tanto en las universidades como nosotros, tenemos que saber hacer esa diferenciación, porque discriminación es excluir, eso es cierto, pero es excluir claramente con malicia, ya claramente con dolo, ¿verdad? Porque, y un ejemplo que me gusta poner de esto es el de la película 300, el que mucha gente ha visto, ¿verdad? Que hay una escena de una persona con joroba, con una deformación, que quiere entrar al ejército de los espartanos, ¿no? Y es bueno peleando, pero la deformación que tiene le impide agarrar el escudo. Y entonces Leónidas le dice, no, discúlpame, pero tú no puedes entrar, o sea, por tu condición y el hecho de que no puedes agarrar el escudo va a hacer que te maten en el campo de batalla. Y la persona se lo tomó mal y no entendió lo que le trató de decir. O sea, no le faltó el respeto en ningún momento, no lo menospreció, pero lo sintió como eso. Pero había una buena razón, porque si no podía agarrar el escudo, entonces se ponía en peligro. Entonces, más o menos ese mismo principio es el que tenemos, en el que tenemos que hacer saber una diferenciación. Y pues esa vendría siendo la respuesta a la pregunta. Ok, sí, sí. Muy asertiva la respuesta. Y sí. Licenciado, lo han estado viendo de diferentes partes de donde hay contactos. Ahí tenemos saludos desde Venezuela, ahí nos están viendo en Guatemala y diferentes partes. Ahí nos va también mencionar a la licenciada Esterlina de dónde más. Y ahí surge también una pregunta de Guzmán Alexandra Michi. ¿Qué pasa con los que no quieren salir de su zona de confort? Que ya llevan 28 años y los padres les proveen todo. ¿Y qué pasa con alguien así? Ajá. Esa es una buena pregunta, de hecho, esa es una muy buena pregunta. Vaya, primero que nada, Alexandra, ¿verdad? Lo primero, vaya, ese claramente es un caso de alguien que necesita, digamos, por ejemplo, necesita asistencia, no necesita ayuda. Pero la clave viene siendo que la persona sienta la necesidad de cambiar, ¿no? Sienta la necesidad de un cambio en su vida. Y esto en este caso de una persona con TEA puede ser difícil porque la zona de confort, vaya, la zona de confort no es algo de lo que se sienta bien salir. Vaya, incluso para un neurotípico es difícil salir de ella. O sea, para una persona con autismo que tiene ese apego ritualístico a la estructura y a lo que es cómodo para él y conocido, puede ser muy difícil. O sea, es posible sacarla de ahí, pero digamos va a requerir lo suyo de trabajo. Y aquí hay otro punto que depende bastante, aquí con los primeros que hay que hablar serían los padres, porque el problema está en de que vaya, por ejemplo, yo no digo que esté mal que los padres les provean, vaya, no es que yo diga que esté mal, ¿verdad? Bueno o malo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El problema, y aquí es a donde yo voy,
es cuando tenemos padres que le proveen todo, y cuando digo todo, es todo a sus hijos, ¿no? Porque muchas veces, a veces, y esto es de cierta forma normal, a veces el amor de padre hace que pensemos así, para ellos nuestro niño sigue siendo nuestro bebé, o sea, pensamos, yo no quiero que sufran la vida, yo no quiero que pase ver esto por esto y esto, y aunque la meta es noble, no visualizamos los daños que esa mentalidad a largo plazo va a causar, porque papá, mamá, los cuidadores no van a estar ahí siempre, ellos se van a ir algún día. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona cuando ellos ya no estén? Ajá, ahí van a haber serios problemas. Entonces creo que ahí lo que habría que hacer sería empezar directamente por los padres, o sea, por los encargados de este núcleo familiar, porque son quienes le están proveyendo. No voy a mentir, eso no va a ser nada fácil, porque acordémonos de que un niño es más moldeable, en cierta manera, ¿verdad? Porque aún tiene la plasticidad cerebral como más elaborada, ¿verdad? Pero en cambio un adulto ya que tiene sus ideas firmes, ya que tiene sus pautas bien establecidas, entonces va a ser muy difícil sacarlo de ahí y se va a requerir bastante trabajo. Así que digamos, tanto aquí va a ser un trabajo conjunto del terapeuta y de todos los miembros de la familia. Hago énfasis en todos los miembros porque es muy importante que en un caso como este todos los familiares colaboren, porque ¿de qué va a servir, por ejemplo, que nosotros de terapeutas vengamos y hagamos un trabajo, o sea, súper bien hecho y todo, y de repente nos boten ese trabajo en la casa? Ajá. Y estoy hablando más que nada de cuando, por ejemplo, la mamá está diciendo, no, si ella está poniéndole ganas, pero quizás el papá no, diciendo, ay, no, pobrecito, voy a seguir, y quiere seguirlo manteniendo en eso. O puede ser al revés, o puede darse con una tía o con otro miembro de la familia. O sea, ahí tenemos que asegurarnos que todos estén en la misma sintonía. Pero sí, para empezar a tratar un caso como este, tenemos que empezar directamente ya primero con los papás, ¿no? Tenemos que trabajar la persona de 28 años, los papás, para que pues todos colaboremos. Y la meta siendo, en este caso, que la persona adquiera independencia y sobre todo, que adquiera independencia y sobre todo que eventualmente entienda que pues la vida real no está obligada a darle nada a él, ¿verdad? Que el mundo real no funciona así, y que los padres por su lado entiendan que si siguen con esa mentalidad, su hijo va a sufrir y que, o sea, irónicamente, lo que ellos no quieren que pase. Exacto. Exacto, así es. Y también alguien nos hacía un comentario, Cari Martínez. Sería interesante abordar este tema desde la perspectiva de los padres, igual lo que usted acaba de mencionar, especialmente por aquellos jóvenes y adultos con autismo que requieren cuidados de por vida, lo que sí ya lo dijimos. Eso. Y también nos dice siempre Cari Martínez, el grado alto de autismo requiere de por sí mismo siempre estar al cuidado de otros. Saludos desde México nos dice aquí. No sé si dice el grado alto de autismo, ¿quién se refiere al autismo nivel 3? Sí, quizás está hablando de un autismo. Aquí quizás estamos hablando de un autismo nivel 3, ¿verdad? Porque, bueno, que depende también, ¿verdad? Porque si hablamos de grado alto, podríamos referirnos a alto grado de funcionalidad o de un autismo profundo, ¿no? Un autismo profundo, sí. O sea, depende. Sí. Sí, dice buenas noches, saludos desde Talpaqué, Argentina. Desde ahí los saludan, Lick. Otra pregunta que viene a mi mente, va. Usted tuvo su vivencia también en cuanto a los compañeros en la universidad.
Esa vivencia, usted dijo los propios retos, pero de acuerdo a su vivencia, ¿cómo fue esa vivencia para usted? ¿Cómo fue esa vivencia para mí? Bueno, para empezar, bueno, en la universidad, para comenzar, no percibí, digamos, bullying como si en el colegio. Porque supongo que la gente ahí ya anda más en su bola y no está, digamos, con esas actitudes, ¿no? Sin embargo, con respecto a mis compañeros, yo hice muy buenos amigos en la universidad. De hecho, algunos con los que aún tengo contacto, ¿no? Sobre todo ahí en la, en la UGB, que en la UGB, por ejemplo, tuve mi grupo de 3 compañeros y juntos hacíamos 4 con los que siempre me iba en grupo. Los saludos si me están viendo. Y sí, o sea, pero en cuanto a mi vivencia, la verdad es que no fue tan difícil entablar estos vínculos, pero los vínculos o amistades, aún si de repente no los contacté luego, los hice más que nada con personas afines a intereses míos, ¿no? Porque, por ejemplo, aparte de mis compañeros, obviamente, yo de repente pasaba en la zona del auditorio porque ahí estaba la oficina de extensión cultural y ahí estaban los clubes de pintura, música, etcétera, todo esto, y usualmente los amigos que llegué a hacer, pues también vienen de ahí, también vienen de ahí. Y de hecho sí, digamos que un consejo que le podría dar también a personas con TEA, adultas que tal vez tienen problemas en las sociabilidades, digamos, no esforzarse tanto por buscar, entablar vínculos sólidos de amistad, ¿no? O sea, no esforzarse tanto. Por encajar. Exacto, por encajar, ¿verdad? Porque la fuerza nada entra. Y que si lo van a hacer, si piensan interactuar con personas, que busquen a sus pares, ¿verdad? A gente de intereses afines, por ejemplo, ¿te gusta la pintura? Pues puedes ir al club de pintura. ¿Te interesa de repente cosas como la cultura oriental o el anime te gusta, por ejemplo? Que únete a un club de esto en la universidad, de dibujo o artes marciales, si es que ese es tu rollo. Bueno, eso al menos soy yo, ¿verdad? Pero, o sea... El anime, sí. Sí, eso también, ¿verdad? Eso también, pero viene siendo, pero en general, esa es la idea, o sea, de no esforzarse tanto en encajar, o sea, porque puedes hacer amigos bastante valiosos dentro del círculo en el que estás, ¿no? O sea, y las conversaciones, pues, y cuando descubrimos eso, es como que, wow, ¿en serio? O sea, porque pasamos matándonos la cabeza pensando, híjole, ¿cómo voy a encajar? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Y de repente, digamos, empieza con un hola o una simple conversación y no tengo que forzarme nada. Porque justamente las dificultades vienen por esforzarse demasiado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, prácticamente mi vivencia con mis compañeros de universidad fue digamos, esa. Habían algunos que me percibían como, no sé, el raro de la clase, alguien raro, pero la verdad es que, siendo honesto, si a mí alguien me llama raro, no me voy a ofender. No me voy a ofender, o sea, lejos de eso. Gracias, me están haciendo un halago. ¿Sí? Soy único. Exacto. O sea, actitud correcta, ¿no? Actitud correcta, la actitud positiva. Asertividad. Ajá. Exacto, muy bien. Gracias. Lick, también nos hacían otra pregunta en caso de los padres que sí saben que su niño tiene una condición, llega a la adolescencia y aún los padres no le han dicho a su hijo que tiene autismo, pero que él de alguna forma sospecha porque también tiene esos conflictos. ¿A qué edad usted cree recomendable decirle, en este caso, sugiere como hijo, que es como persona, que como psicólogo, que los padres deben de sentar al niño a decirle, hijo, tienes esta condición, ¿qué es lo saludable?
Esa es una muy buena pregunta. Otra buena pregunta aquí. Muy bien. A ver, primero que nada, para responder a esto, quiero decir que esto depende mucho de cada caso, o sea, depende mucho de cada caso y depende también de la edad en la que se detecta el diagnóstico. Bueno, porque en mi caso particular, por ejemplo, mi diagnóstico se dio a los 13 años. O sea, ya era un adolescente y mi madre no tenía idea de qué estaba pasando en el colegio. Y entonces lo que ahí pasó fue que al poco tiempo, mi mamá se sentó conmigo un día. No, de hecho fue una noche de un sábado a eso de las 8:37 p.m. del año 2013, en el mes de agosto, me Lo acuerdo. recuerdo. En el mes de agosto o septiembre, aún lo recuerdo, porque se sentó conmigo a decirme, mira, voy a hablarte sobre algo y me gustaría que me escucharas, ¿no? Se sentó conmigo en la computadora que teníamos ahí en el estudio, ¿no? En la computadora de esas que tenían mouse de pelotita todavía. Y entonces en un grupo de Yahoo, si la memoria no me falla, me mostró un artículo, algo sobre el síndrome de Asperger, ¿no? Y entonces ella me dijo, mira, hay algo que se llama el síndrome de Asperger y yo he estado platicando con alguien aquí y me dijo, las personas con Asperger, con el síndrome de Asperger, mira, te voy a mostrar, tienen estas características y me la iba mostrando. Y con cada una me estaba mostrando, describiendo, me estaba señalando aquí, tú tienes esto lo haces tú, esto también lo haces tú, también tienes esto, también pasa esto, y esto contribuye mucho de por qué te comportas como lo haces. Y yo, digamos, en ese tiempo, me acuerdo, y también, por supuesto, en ese tiempo recuerdo que no me bajaban del mal portado de la clase, porque recordemos, tenía 13 años, no se puede esperar que yo actuara como de 45, ¿no? O sea, tenía 13 años, pero era el año 2003, ¿qué puedo decir yo? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, digamos, pasé del enojo de que no dejaran de estarme hostigando con que, no sé qué, este es el mal portado y no sé qué, y por todos lados, a decir, a que me dijera, a entender, un momento, entonces yo soy esto. Me confundí al principio, sí, pero después, ¿cómo se llama? Después mi madre me muestra el lado positivo de esto, porque ahí en el mismo artículo me mostró, por ejemplo, que las personas con Asperger pueden hacer cosas como recordar, por ejemplo, días, horas exactas, qué ropa estaba vistiendo, que hasta incluso hasta incluso el clima de ese momento, de tal día en tal espacio del tiempo. Y me dijo, esto no son todas malas noticias. O sea, también eso tiene que ver mucho con el hecho de que a ti la escuela te sea tan fácil, ¿no? Porque pues fue una etapa en la que no me estaba yendo tan bien, porque era en ese tiempo donde me estaba dejando de importar lo que eran los primeros lugares y la rebeldía común de la adolescencia, ¿no? De ese tiempo. Y bueno, pero esa es mi realidad. En cuanto a otras, depende del caso, pero yo siento que no hay que tener a la persona en lo oscuro con respecto a saber de esto. Siempre hay que decírselo de una forma u otra, porque la gente dentro del espectro es más lista de lo que uno cree. O sea, puede sentir, va a sentir que es diferente del resto. Y entonces, y si no sabe de esto, entonces vaya. Pero lo que sí recomiendo es de que independientemente de la edad en la que lo hagamos, tengamos bastante tacto al hacer esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no podemos venirles y decir, mira, tú tienes autismo y por eso es que te ven raro. O sea, la persona va a asociar eso con que es raro. Ya tiene una connotación negativa. O sea, tenemos que escoger muy bien las palabras y prepararnos para saber lo que le vamos a decir, cómo se lo vamos a decir. Porque acordémonos que ese momento en que le revelamos el diagnóstico va a ser crucial para toda la vida de esa persona. Podemos o causar aceptación de sí mismo, que es nuestra meta, o aumentar su autoestima, o si lo hacemos mal, destruir esa autoestima. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y muy importante, enseñarle también que no porque tenga autismo
eso le da impunidad ante cualquier mala conducta. Ajá, exactamente. O sea, y que no pueden andar pidiendo un trato especial. O sea, el contrato especial me refiero a dejarles pasar malas conductas solo porque tiene autismo. O sea, eso es algo que debe ir acompañado en esa plática. No se debe olvidar bajo ninguna circunstancia. Exacto. Gracias, gracias. De verdad que a muchos padres les va a servir su vivencia y esa es la pregunta que a veces hacen. Y es bueno que sepan por los padres y no por lo que escuchen, porque uno subestima dentro del consultorio y empieza a hablar, es que su hijo esto y eso. Y muchas veces ellos están ahí, nos lo dice también lo que ha pasado, que ellos escuchan que están hablando de mí y se están refiriendo a mí sobre eso. Y también, sí, básico lo que acaba de decir, podemos mellar su autoestima o podemos llegar a un insight que tenga conciencia. Así literalmente, por esto es que yo presento esto y eso, y eso sería lo saludable. Porque sí, he escuchado padres y casos que niños que lo han sabido por otras personas y la connotación que tienen sobre esa condición puede ser un tanto de cierta forma como discriminativa, como de alguna forma, pobrecito, yo tengo autismo, me tienen que entender y eso no debería ser. Entonces, asertiva la respuesta y creo que los padres se van a sentir muy satisfechos con esa intervención. Bien, licenciada Esterlina. Muy interesante. Por cuestiones de tiempo leo algunos saludos, licenciado David. Edna, ya usamos bastante, pero ha estado serio. Fabuloso, sí. Edna Elda Celaya nos dice mil gracias, bendiciones. Saludos a Pilar Valencia. Ingrid Jovel, muchísimas gracias. Elena Álvarez, gracias. Igual Mafer Marot. Carlos Melgar, saludos. También saludos a Margarita Prado Cerradas, genial, gracias por todo, nos dice. Y Iris Acen, desde Argentina, Tapalqué. Edna Elda Celaya, saludos desde Fairfax, Virginia. Mi Amores, saludos desde Ecuador. Elena Álvarez, saludos desde Veracruz, México. Julia Edelma Aparicio de Vázquez, saludos y bendiciones, licenciada David Argueta. Saludos a Dircia Cruz. Ella tiene un comentario. Buenas noches, soy madre de un adolescente con autismo que se ha vuelto más rebelde y por más que he tratado de ayudarlo para que socialice, no se ha logrado mucho. O sea, ¿será que no quiere o es parte de lo mismo o cómo actuar? Uh-huh. No sé, comentario. Sí, en este caso, acordémonos que la rebeldía siempre es parte de lo que es, el desarrollo humano con autismo, ¿no? Tenga un autismo, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Y realmente aquí hay, digamos, de armarnos de paciencia, ¿no? Y de sobre todo saber, digamos, tener empatía con ellos y no tratar de forzarnos en su vida, porque acordémonos que en esa etapa ya estamos como que, ay, no, yo no quiero saber de mi papá, ay, Dios mío, yo quiero están en búsqueda de su identidad. Y que en ese sentido hay que, digamos, hay que saber, digamos, cómo irlo manejando, pero sobre todo con bastante paciencia. Y ya que estoy en eso, si me dan un espacio aquí, me gustaría mostrarles algo otra vez en compartir pantalla. Yo doy terapias también en modalidad presencial o en línea también, ¿verdad? En idiomas español e inglés. Si ahorita les voy a compartir, digamos, la última lámina para que ustedes le puedan tomar captura de pantalla o anoten también lo que son mis contactos, es decir, dónde me pueden
donde me pueden, buscar, ¿no? A ver, está en la última lámina, solo permítame. Aquí le voy a dejar mi correo, mi WhatsApp también, porque ahí también recibo la llamada. Y también pues la fanpage aquí, ¿no? La página de Facebook, donde también me pueden mandar mensajes. Y así, si ustedes tienen un caso, por ejemplo, como el de la persona que comenta, podemos ponernos en contacto y así ver qué pues podemos hacernos. A ver, compartir pantalla, vamos a ver. Vaya, aquí está. Vaya, se la voy a compartir aquí, uno aquí para que pues puedan tomarle captura o puedan, digamos, tomar nota, ¿no? O sea, la parte de los contactos, o sea, ya pueden verlo. Ok, a la par de la frase de Temple Grandin, pueden ver aquí mi WhatsApp, la página de Facebook y mi correo electrónico. Pueden contactarme a cualquiera de los espacios que aparecen aquí. Así que tomen la captura de pantalla y siéntense en toda la confianza de contactarme si tienen alguna pregunta o tienen alguna consulta o algún caso que deseen ver. Aquí estamos a la orden, ¿no? Licenciada David, comentarles también, ¿verdad? Quienes nos están viendo, que usted da terapia no solamente acá en el país, sino que también en el extranjero. Sí, también, de hecho, también doy terapias a personas de habla inglesa, ¿no? Para personas que hablan inglés. Ahorita estoy, por ejemplo, con un caso de un niño en Estados Unidos, en la modalidad en línea. Pero así es que el idioma, pues, en esta ocasión no va a ser una barrera. Exacto, así es. Y le comento, Carlos Melgar dice, muchas gracias. Ventura Torres, excelente tema, me gustó, muchas gracias. Víctor Guirola, saludos a mi amigo David, gran persona. Ceci Montenegro nos dice, un gran equipo. Lourdes Ciayos y David Argueta, felicidades. Gracias. Julia Edelma dice, interesante, felicitaciones, licenciado David Argueta y Lourdes Ciayos, mis respetos y admiración. Y Iris Atey, muchas gracias, interesante y de mucha ayuda. Gracias. Perfecto, yo creo que ha sido maravillosa la intervención, interesante, ha ayudado a muchos padres, sin duda, y no duden en contactar al licenciado David, y quién mejor que de alguna forma ha vivido la experiencia y tiene el material y la capacidad y la preparación para poder llevar a flote muchos casos que requieren de ayuda. Licenciado David, abuso con el tiempo, pero me parece un poquito interesante, bastante. Ventura Torres nos dice, listo, el like con el link y template. Un like están pidiendo. Ay, sí, es cierto, ya que maneja el lenguaje, que ha sido nuestra barrera, por cierto, para contactarnos con ella, así que usted sería nuestra red. Claro, con todo gusto. Magali Enrique, saludos desde Montreal, Canadá. Carlos Melgar, me gustaría que pudiera llevar el caso de mi hijo adolescente de 17 años con Asperger. Con mucho gusto, don Carlos, por favor, póngase en contacto con el licenciado David. Él ya nos dio ahí dónde contactarlo, su número de WhatsApp, vía Facebook o vía correo, ¿verdad? Estará en muy buenas manos. Y Cari Martínez, nos quedamos hasta el final. Gracias. Gracias. No, pues gracias. Gracias. En nombre de la asociación. Y un último comentario. Sí, no hay problema. Lourdes Ciayos, creo que, no sé, creo ahí un poquito conocida, ¿verdad? Dice, gracias a todos, soy la mamá de David, una orgullosa mamá. Créanme que todo esfuerzo que hagan valdrá la pena. Qué mejor consejo y qué mejor comentario
sin duda. Y, sí, exacto, y una felicitación a ella porque de alguna forma es el reflejo del trabajo de una madre y una familia que ha tratado de llevar a flote la independencia, lo que él hablaba. No somos nada sin el apoyo de la familia. Así que una felicitación a esa gran madre, que creo que muchas estamos en el proceso y eso es bueno, que nos contagie y de alguna forma nos motive, que sí se puede. Bueno, pues y con este comentario le damos por finalizado este interesante tema, licenciado David. Muchísimas gracias, licenciada Arely. Gracias por acompañarnos. Un saludo también al doctor Carlos Orellana, que también nos estaba viendo ahí, no sé si ya. Ahí está. Invitarles a las próximas conferencias, ¿verdad? Que tendremos como Asociación de Autismo Oriental. Va a ser una feliz noche. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones y gracias por el espacio y la oportunidad. Gracias a usted, Eli.